Gustavo Díaz y Luis Echeverría. Un proyecto realizado por Mendía Velázquez Carla Jimena, Cantero Aldana Diego Emir, Daniel Juárez Varillas y Víctor Ruiz Magaña. Gustavo Díaz Ordaz, uno de los presidentes más conservadores de México, en una de las épocas más liberales. Explicaré únicamente lo que fue la vida de Gustavo Díaz Ordaz, para luego dar paso a las explicaciones de sus políticas y sus acciones. Biografía de Gustavo Díaz Ordaz. El 12 de marzo de 1911, en Ciudad Cerdán, a un costado del estado de Puebla, nace Gustavo Díaz Ordaz, hijo de Ramón Díaz Ordaz, un jefe político de su natal estado de Oaxaca, y de Sabina Bolaños de Cacho de Díaz Ordaz, descendientes del licenciado José María Díaz Ordaz, gobernador liberal y declarado benemérito de Oaxaca, por la lucha hacia la libertad. Gustavo, con un padre importante, bohemio y desapegado al dinero, al contrario de Sabina, era muy estricta, una mujer católica, severa, y discriminaba a Gustavo por su físico. Favorecía a Ernesto, su hermano pequeño, quien solía decir: «pero qué hijo tan feo tengo». Gustavo se muda a Guadalajara gracias a conflictos políticos a los cuales su padre debía acudir, pero con la victoria de Venustiano Carranza regresa al estado de Oaxaca. La revolución le había arrasado las propiedades de la familia, y a partir de entonces vivieron en una difícil situación económica. Sus compañeros lo describían como un estudiante serio, metódico y un poco arrogante, cortés pero cortante. No buscaba pleitos, pero tampoco los reunía. Todos sus maestros fueron disciplinarios y poco tolerantes, en especial uno que contaba con ceguera y recurría a Gustavo para mantener a raya a los jóvenes revoltosos. A él le disgustaban los relajos, así como las fiestas estudiantiles. Su placer era el básquetbol. Con su equipo Cronos, ganó un selectivo estatal en la Ciudad de México, pero nunca abandonó sus estudios. Siempre pegado a ellos, seguía su dicho: pobre pero decente. Fueron echados de su casa debido a la pobreza, pero de muy mala gana el hermano de Sabina lo recibió en su casa, tratándolos como unos arrimados y haciendo que hasta en varias ocasiones se escondieran y no hicieran nada de ruido cada vez que llegaban visitas importantes. Gustavo, compensando la fealdad con el estudio, no le gustaba dejar nada al azar, pero el destino, con su suerte, desató un terremoto en Oaxaca que destruyó su vivienda familiar, y quien decide emigrar definitivamente a la ciudad de Puebla. Entre 1922 y 1925, Gustavo termina su educación primaria e ingresa en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Debido a la situación, el padre de Gustavo y Gustavo tienen que trabajar para poder costear los estudios de él, siendo el padre contador y Gustavo un eficiente y duro representante de la ley. Fue escribiente en juzgados para menores. En 1937, como un pasante de derecho, Gustavo tuvo las funciones del Ministerio Público, quien más tarde fue un juez penal. Juzgaba desde simples robos hasta homicidios. El joven Gustavo deseaba ser soldado, pero la pobreza se lo impidió, no cumpliendo con la fianza exigida, así que termina siendo abogado en la actual Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y egresó con el título de abogado a los 26 años de edad, con la tesis de El recurso de queja en el procedimiento civil. Con su buena voz y buen oído, Gustavo tocaba viejas melodías mexicanas, y quizá fue su buena voz quien llamó la atención de Lupita, la bella hermana de su amigo Guillermo, e hija del prestigiado abogado Ángel Borja Soriano. 5 años duró su noviazgo, y poco después de graduarse, Gustavo y Lupita se casaron. Festejo de una forma mínima, con unos cuantos amigos, unas copas y una guitarra. Siendo Gustavo un buen orador, y con la suerte de encontrarse con personas como el general Maximino y Manuel Ávila Camacho, presidente, que con sus discursos y emotivos fundamentos pudo entrar en el ojo de ambos para la política. Siendo el joven Gustavo influenciado por la mano dura de Manuel Ávila Camacho, dirigió Puebla, ya que estaba convertida en un campo de batalla por los partidarios de la Federación de Revolucionarios, de Obreros y Campesinos, y los pistoleros de Morones de Lacrón. Y así, en 1938, con el talento de Gustavo Díaz Ordaz en mente, Manuel le da la posición de presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje. Aunque dudoso de aceptar el cargo, no pudo negarse al general Maximino. «Aprenda rápido», le dijo, y así fue, siendo de los principales en dejar huella para la reglamentación, los procedimientos y arreglar los problemas caóticos, y no dudó en dictar sentencias contra los patrones corruptos. Citó: «No es la presión la que les dará la razón, sino el derecho», decía Gustavo antes de las revoluciones, llevándolo a convertirse en senador.
Un día, Gustavo invitó a su esposa a ir al cine, pero tenía un presentimiento de que estaban siendo seguidos. Resguardó a su esposa y salió con su pistola por la puerta trasera, encañonando al perseguidor, quitándole la credencial del oficial de Puebla, y lo dejó ir. Con esto, y a sabiendas de que el gobernador Betancourt le tenía repudio, fue y directamente le dijo: ayer me estuvo espiando un agente tuyo. La próxima vez que me mande a espiar, ventilaré el asunto en la tribuna del Senado. Y a partir de entonces el gobernador le temió a Gustavo Díaz Ordaz. En 1958, Gustavo asciende a secretario de Gobernación y en una sesión comenta: yo no necesito ángulos, no soy Coca-Cola, yo soy feo y soy lo suficientemente feo para que me tengan miedo, le dijo a Luis Farías tras hablar con los fotógrafos. Aprendió a reírse de su propia fealdad. Sin embargo, no disfrutaba de esos chistes, prefirió retraerse a los espacios de la mente y la soledad, donde no se necesitan amigos ni imagen. Pagó con problemas gastrointestinales, la angustia y la soledad. Tenía una extraña pasión por los rompecabezas para distraerse, tal vez por su exceso de orden, pero cuando este orden no se cumplía, utilizaba la violencia. En el Senado hizo dúo con Adolfo López Mateos, que era como su dúo perfecto, se complementaban. López Mateos viajaba y Díaz Ordaz se encargaba del trabajo político. Esto le dio más poder y lo llevó hasta dar un discurso durante marchas políticas que conmovían a la nación y le demostraban un poquito de lo que sería su próximo gobierno. López Mateos, llegando a la presidencia, acudió a su amigo Díaz Ordaz para que le cuidara el changarro cuando él se iba. Acostumbrado a ser la persona con el poder del primero, pero escondido como el segundo, aceptó, hasta que López Mateos le dejó la presidencia a Díaz Ordaz. El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México. Siguió el modelo del desarrollo estabilizador. El PIB nacional se mantuvo en un crecimiento de entre el 6 y el 8%, y la inflación se sostuvo en niveles bajos en un 2.7%, el cual contrastaría con el de su sucesor, Luis Echeverría Álvarez, un promedio del 15%. Pese a dicho crecimiento económico, la desigualdad de ingreso entre las clases sociales del país y los entornos urbano y rural, así como los niveles de desempleo, no se contuvieron. Aportes a la nación. Comercio y economía. Los aportes de Ordaz en el desarrollo económico de la agricultura mexicana fueron significativos y se dieron principalmente durante su presidencia. Ordaz mantuvo un superávit comercial que promediaba los 491 millones de dólares anuales. Lastimosamente esta cifra decayó luego de que terminara su periodo, y para 1983 la cifra promediaba los 110 millones de dólares anuales. Las políticas de Díaz Ordaz permitieron un alto crecimiento en las exportaciones de los productos de la agricultura mexicana. Los frijoles, el trigo y el maíz fueron los principales productos beneficiados por dichas políticas. Su gobierno reformó el impuesto sobre la renta, llegando a convertir este impuesto en el más bajo que existía en toda Latinoamérica. El impuesto sobre la renta se caracterizó por englobar los ingresos de las personas jurídicas y naturales. Se determinó un régimen de deducciones y unió los presupuestos de organismos que estaban descentralizados. Ordaz afirmó que el desarrollo de la nación se centraba en la utilización de los recursos naturales e hizo que el mercado interno mexicano fuera más fuerte. Estableció los créditos y la participación de inversión de otros países como un elemento adicional para completar su acción de sostenimiento. Comenzó también a ser parte del Fondo Monetario Internacional e impulsó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Política. En general, la política exterior de Díaz Ordaz fue cordial, protegiendo así los intereses de su país. Aportó con su diplomacia para mantener buenas relaciones con su vecino más importante, Estados Unidos. Al mismo tiempo, Ordaz mantuvo a México en buenas relaciones con Cuba en los tiempos que Fidel Castro había ganado el poder en ese país. Uno de los mayores aportes que se le atribuyen a Díaz Ordaz no solo benefició a México, sino a toda Latinoamérica. Este fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967. Este tratado fue firmado en Tlatelolco, un distrito de la Ciudad de México. Díaz Ordaz fue uno de los principales facilitadores para su firma. Este tratado planteó la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe.
Se estima que este tratado, firmado por la mayoría de países de la región, trajo consigo importantes consecuencias sociales y económicas que son difíciles de estimar. Desarrollo del territorio. Las políticas económicas conservadoras de Díaz Ordaz se basaban en una estrategia de inversión de subsidios en los estados que mejor se desempeñaban social y económicamente. Esta estrategia mantuvo el buen desarrollo de varios estados. Hizo un aumento importante en la inversión pública sin incrementar la deuda externa. Fundó una estación para generar comunicación con satélites y se construyeron más de 14.000 kilómetros cuadrados en la red de caminos, inaugurando además la primera línea de metro en la capital de la nación. En cuanto a obras públicas, su gobierno fue el que mayor cantidad de aportes al país dio. Logró aumentar la minería y se crearon varias instituciones importantes como la Empresa Mexicana de Cobre, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consorcio Minero de Peña Colorada. Se desarrollaron más de 200 plantas petroquímicas y se lograron crear 8 nuevas plantas de refinación. También se crearon plantas de servicio eléctrico. Olimpiadas del 68 y la matanza de Tlatelolco. El mundo, gracias a todo lo que ha estado pasando, vive un estado nacional violento, golpes de estado, guerras, muertes de figuras importantes nacionales, entre otros. Surge un movimiento estudiantil, comenzando durante las protestas médicas con una marcha del silencio, el 13 de septiembre de 1968. Pero el gobierno no respondió de buena manera, comenzando a entrar a escuelas con militares para poner un orden. El gobierno de México veía al movimiento estudiantil como un régimen para derrocar al gobierno y plantear uno comunista. El movimiento estudiantil comienza desde julio con protestas y manifestaciones, después de que se resolviera un conflicto entre los estudiantes de la UNAM y la IPN, con influencias de las revoluciones cubanas y Che Guevara. El 26 de julio hacen la primera marcha juvenil. Este mismo día, por las 19 horas, llegaron fuerzas policíacas recibidas por una lluvia de piedras. Pero estas respondieron de forma violenta, con más de 500 heridos y decenas de detenidos de la marcha. Según el procurador de la República, era para reprimir únicamente a las personas ligadas con los desórdenes. Esto llevó a que el 30 de julio del mismo año las preparatorias 1 y 3 destruyeran la puerta labrada del siglo XVIII con un tiro de bazuca, y que el director de la UNAM, Javier Barros Sierra, anunció públicamente los desacuerdos contra los universitarios, creando la Unidad para Libertad de Pensamiento, de Reunión y Expresión. En agosto, Javier Barros, con el lema "Únete pueblo", izando la misma bandera, exigió libertad. El gobierno de México rechazó sus reclamos y los tachó de mentirosos y provocadores comunistas, que solo atentaban por acusar a la democracia. Pero el 4 de agosto se elaboró un pliego petitorio con los siguientes puntos: libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales instituían el delito de disolución social y sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida por los estudiantes. Desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El 27 de agosto fue la primera vez que el presidente fue insultado, y esto no le gustó para nada. Durante la mañana de la protesta del 28 de agosto, varios tanques destruyeron campamentos estudiantiles, soldados con bayonetas, granaderos, camiones de bomberos y más, con el intento de detener los tanques, con México Libertad, fueron despojados del Zócalo, perseguidos y apaleados. Para septiembre se da la Marcha del Silencio, donde todos los manifestantes llevaban un pañuelo en la boca. Marcharon estudiosos, universitarios, maestros, madres, doctores, filósofos, por mencionar algunos. Esto no fue tomado bien por el gobierno, porque se armaron hasta los dientes, tomando la UNAM, la IPN, y empezando la formación del Batallón Olimpia. El 1 de octubre se retiraron de las universidades y las preparatorias. Después de un motín
En Tlatelolco, el ejército tomó posiciones alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. El grupo militar Olimpia, bajo las órdenes de la presidencia, comenzó a disparar desde el edificio Chihuahua a la multitud. El ejército atacó al movimiento sin presuntamente saber de quiénes se trataban. En el caos y acorralados murieron algunos soldados y cientos de estudiantes. El presidente, tras los hechos, se eximió de la responsabilidad al subsecretario de Gobernación, Luis Echeverría, diciendo que habían sido órdenes de él que el batallón Olimpia abriera fuego. Durante días de represión social y de los medios para que no se corriera la voz de la matanza, el gobierno lo intentó hacer todo para que esto no fuera más un caos. Recurrió a la supresión e intimidación del pueblo mexicano, mas esto no los hizo callar. Díaz Ordaz llegó a mencionar, por fin habían ganado sus muertitos cuando se tomó acción dentro del gobierno de México. Durante años, la prensa máximo contaba 40 muertos, pero Elena Poniatowska, escritora, citó el testimonio de una madre que desde su ventana buscaba a su hijo, que contó más de 65 cadáveres en un solo lugar. Los cuerpos desaparecieron casualmente y gracias a esto no se sabrá nunca la cifra real. Lo más probable fueron incinerados por el gobierno. Cuenta un testigo que el día siguiente la plaza estaba roja de sangre que ellos quisieron cubrir con acerrín. No es casual, dijo Octavio Paz un mes más tarde, que los jóvenes hayan caído en la antigua plaza de Tlatelolco. Allí precisamente se encontraba el templo azteca Teocalli, donde se hacían sacrificios humanos. Los versos de un poeta náhuatl describían lo sucedido. El olor de sangre mojaba el aire y el olor de la sangre manchaba el aire. 10 días después de la matanza, el 12 de octubre, se celebraron los Juegos Olímpicos bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Se hizo entre los asistentes de los Juegos Olímpicos volar una paloma negra representando a la matanza. Octavio Paz renunció como embajador de México en las Indias tras enterarse de la misma. Díaz Ordaz, ante un año después de la matanza, había asumido toda la responsabilidad sobre los hechos para poderle relegar la presidencia a Echeverría. Demostró una actitud horrible e imprudente años después hacia la trágica situación en esta entrevista. Limpio, que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Biografía de Luis Echeverría. La vida de una ambición de poder sería la vida de Luis Echeverría, nacido el 17 de enero de 1922 en una revolución artística y cultural, siendo el muralismo y comenzando el mito de la Revolución Mexicana, hijo de Rodolfo Echeverría y Catalina Álvarez. De una familia modesta de clase media alta y unida, de las mayores preocupaciones de sus padres era que todos los hijos pudieran estudiar y consiguieron una unidad familiar inquebrantable. El padre, un hombre muy liberal, y la madre muy religiosa. Se mudan a vivir a Ciudad Victoria, Tamaulipas, por un trabajo de su padre, y Luis Echeverría se encuentra por primera vez con el teniente coronel Rodolfo Sánchez, que luego volverá a ser pieza fundamental en su vida. Desde joven, Luis Echeverría mostró ser como un pequeño emprendedor con una ambición al poder, tanto que con su hermano jugaba a ser presidente muy seguido. Influenciado por el poder de Lázaro Cárdenas, lo hizo soñar con el poder, y sus padres lo apoyaban tanto que ya habían decidido que sería el próximo presidente de la República. Luis estudiaba en la escuela secundaria número 3 y entablaba amistades con el futuro pintor Ricardo Martínez y José López Portillo, que sería el próximo en tener la silla presidencial. Al momento de estudiar la preparatoria, se encomienda en varios viajes con su amigo José López Portillo a conocer la República, para después atender a la Universidad Obrera de México, que en esta universidad se demostraba un gran apoyo a Cárdenas, que siguió influenciando a Luis con varias manifestaciones en apoyo hacia él de los estudiantes. Teniendo hasta un cuadro de Cárdenas en su habitación, Luis era un muy gran fanático de Cárdenas. Mientras estudiaba en la universidad, dirige la revista México y la Universidad, y se le concede una beca, y con su inseparable López Portillo se dirigen a Chile a estudiar unos cursos de verano. Con las nuevas influencias adquiridas del viaje por América Latina, empiezan a escribir hasta para el periódico El Nacional.
pero con México entrando en la Segunda Guerra Mundial se lo llevan en una brigada, pero no lo llevaron a la guerra, los llevaron a explicar lo que eran los estados de guerra y la importancia de mantener la democracia a pueblos y ciudades. Entonces Luis Echeverría se va interesando al derecho internacional y escribe su tesis El sistema de equilibrio de poder y la sociedad de las naciones. Mientras estudiaba también restauró pinturas de José Clemente Orozco que habían sido dañadas por otros jóvenes, y empieza a manifestar su nacionalismo con estas pinturas. En la Escuela de Derecho se encuentra con Guadalupe Rivera, la hija de Diego Rivera y Lupe Marín, con quien tuvo un breve noviazgo. Por este motivo, visita de vez en cuando la casa de Diego, donde vive Frida Kahlo, y en una reunión de las que hacían los pintores, se encuentra por primera vez con María Esther Zuno, y se enamora de ella por cómo vestía a la mexicana, y se termina casando con ella. Ni siquiera hubo noviazgo, lo escribe como que estaba muy enamorado y un día decidieron casarse. Dice que por eso no hay fotos, pero sí 8 hijos. Se llevaron muy bien y hasta se cree que María Esther era más revolucionaria que Luis, con las mismas ideologías. Tuvieron hasta una granja juntos que cuidaban con sus hijos, pero cerraron en 1965, cuando Luis se convirtió en secretario de Gobernación. Pero antes de hacerse secretario de Gobernación, su comienzo en la política fue un golpe de suerte. Va a una oficina donde se encuentra con Rodolfo Sánchez y le fue a pedir trabajo. El teniente le dice, ¿usted es aquel muchacho que nos vendía agua de limón en las canchas de tenis? Y después de eso se soltaron a hablar hasta que le dio el trabajo que decidiría su vida. Echeverría convirtiéndose en su secretario particular, trabajando para el PRI durante años, escalando el poder hasta ser parte de la campaña presidencial de 1951 de Adolfo Ruiz Cortines. Esto lo llevó a ser oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, a lo cual, después de una fiesta, renunciaría para volver al PRI y llegar hasta anunciar a López Mateos para la presidencia. Este se volvió muy cercano al futuro presidente, se convirtieron en grandes amigos, quien hizo que fuera nombrado su secretario de Gobernación, solo debajo de Díaz Ordaz. En estas épocas sus compañeros lo describían como una tumba, era cero diversión, y siempre muy serio el joven Luis se ganó todos sus puestos detrás de su escritorio. Una vez que Gustavo Díaz Ordaz entra a la presidencia, nombra a Luis Echeverría secretario de Gobernación. Este comienza a moverse dentro del poder que más tarde lo llevó 12 años después a la presidencia. Fue un acatador de órdenes directas de Gustavo Díaz Ordaz. Represión y guerra sucia. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar en servicio del Estado llamado Los Halcones. El presidente ordenó la represión a la misma, aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alonso Martínez Domínguez. Estos hechos se conocieron con el nombre del Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus. Política económica. Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel moneda sin valor y contratando deuda. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. Además, se lanzó la compra de empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, todo esto a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno, se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.5 por dólar, al final de su sexenio llegó a 25.5 por dólar. La deuda externa aumentó de los manejables 6.000 millones de dólares que había heredado de Díaz Ordaz a más de 20.000 millones. Política exterior. Realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba. Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando éste murió en 1973, después de ser derrocado por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. También dio asilo político a gran número de exiliados provenientes de las dictaduras de América del Sur, pero como se mencionó anteriormente, tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional. Prohibición de la música rock. Como consecuencia de las numerosas movilizaciones y protestas estudiantiles y juveniles que surgieron durante su presidencia, el PRI y el presidente Echeverría intentaron neutralizar a la juventud altamente politizada. A finales de 1971, luego de la matanza de Corpus Christi, el Festival Rock y Ruedas a Vándaro, Echeverría decretó la prohibición de prácticamente todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales. La prohibición, también conocida popularmente como el Avandarazo, ya que surgió en respuesta al Festival de Avándaro, el cual había sido duramente criticado por los sectores conservadores del PRI.
Incluyó la restricción de grabar casi cualquier tipo de música de rock, así como la prohibición de su venta en tiendas de música. También fueron prohibidos los conciertos de rock masivos y la emisión radial de música de rock. La prohibición se mantuvo por varios años y solo comenzó a ser levantada gradualmente en los años 1980. Sucesión presidencial. Entregó la presidencia a José López Portillo, quien se había desempeñado como secretario de Hacienda en la segunda mitad de su sexenio. Echeverría, por su parte, buscó el puesto de secretario de la Organización de las Naciones Unidas, pero no lo obtuvo, pues Kurt Waldheim fue reelegido. En punto de las 14:30, unas 30 personas, entre hijos, nietos y algunos amigos, comen con el político que reconoce como maestro al general Rodolfo Sánchez Taboada, de quien tiene un busto en esta casa. A media mañana llegó la hija de Sánchez Taboada, Mali, y compartió con Luis Echeverría abrazos, felicitaciones y la remembranza del padre de ella, que dejó impronta de disciplina en el político, que se caracterizó en su mandato por las expresiones claras, en su estilo singular de hablar y por algunas frases, como la que llegó a recitar la clase política. ¡Qué bueno que vino! Con mil recuerdos de su padre, llegó doña Mati Sánchez Taboada con su hijo Germán Sierra Sánchez, político poblano, ex senador del PRI, por supuesto que dirigió su abuelo, quien tuvo como colaborador a un recién casado y titulado de licenciado en Derecho, Luis Echeverría Álvarez.